¿Qué fue lo que pasó en el Hospital San Pablo? Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, compañeros. Y básicamente llegaron a un acuerdo, pero no obstante los médicos se mantienen en su postura, mencionando el hecho de que van a continuar presionando en tanto llegan a una conclusión, ya que van a continuar las reuniones durante toda la semana. Lo que ellos exigen es una equiparación salarial, como así también un incremento en el presupuesto que se da a salud y también una elaboración de la carrera sanitaria. Esto quiere decir que no solamente cobren por los nombramientos, sino también que se haga un contrato general de acuerdo a los lugares en los que trabajan. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el doctor Lilio Irala, quien mencionaba básicamente que la protesta continúa en tanto lleguen a una conclusión tanto con el ministro de Salud como con las demás autoridades estatales. Esto no es un cuarto intermedio porque el trabajo y el diálogo va a seguir fluidamente, pero sin embargo nosotros nos mantenemos en nuestra postura de que tenemos que seguir haciendo sentir que nosotros estamos en un estado de resistencia y lastimosamente hasta se puede decir de desobediencia cívica, porque asumimos que no podemos seguir en las mismas condiciones. Bueno, el ministro por su parte afirmó que buscaría lograr una reunión entre el presidente de la República y los gremios de médicos, de manera que ellos mismos puedan expresar sus reclamos al presidente de la República, como así también un horario de trabajo de al menos 12 horas para los médicos, pero esto requeriría más tiempo, ya que se va a hacer un estudio del impacto económico que esto podría tener. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el ministro de Salud, Antonio Barrios. La propuesta de este ministro, que ellos integren la comisión para estudiar el impacto presupuestario del trabajo de 12 horas, que me parece que es una forma de salir de una inequidad. Mi propuesta también de la posibilidad de que ellos conozcan la realidad presupuestaria, especialmente lo que se habla y se habla mucho y afecta imágenes, lo de la famosa ejecución presupuestaria, lo del famoso retraso que existe en la parte de salarios y todo ese tipo de cosas. Bueno, hoy se inició el paro, dicen que no es huelga, es un paro escalonado de los médicos de diferentes centros médicos de nuestro país. Inicialmente el día de hoy fue 1 hora, mañana sería 2 horas y así se estaría extendiendo hasta cumplirse toda la jornada laboral, hasta el viernes. El domingo realizarán otra asamblea donde decidirán si es que llegaron a un acuerdo o a un avance entre las autoridades del ministerio y los médicos y decidirán si continúan con la medida de fuerza o bien la suspenden. O sea, lo que dijo el doctor Antonio Barrios no fue suficiente como para desactivar esta medida de protesta de los médicos, Mauricio. Ellos mencionaron que están de acuerdo con todo lo que dice el ministro. No obstante, van a seguir con su medida hasta que no encuentren un resultado, porque en varias ocasiones se prometieron cosas, se dieron muchas mesas de trabajo, pero finalmente no se llega a un resultado una vez que se levanta la medida.